Titulé entonces el tema método ilustrado para vencer la tentación y encuentro en este pasaje de la escritura, Éxodo capítulo 17, ese método ilustrado. Dios usa cosas muy interesantes para revelarnos sus secretos, las cosas que Él ha dejado ahí para nuestra enseñanza como creyentes, como cristianos que somos. ¿Quién en sus 5 sentidos como creyente no quisiera vencer la tentación, cierto? No ceder ante pensamientos, palabras, acciones, deseos, etcétera, que continuamente están impulsándonos a ofender o a hacer cosas contra Dios. Pues aquí está la clave en este texto, y hoy vamos a hacer algo interesante que lo hemos hecho en otros temas. Vamos a mirar el tema, el texto, el mismo capítulo 17, pero vamos a ir buscando el significado de los nombres que allí aparecen, porque a medida que usted y yo miramos esos significados, nos vamos a dar cuenta que cada significado tiene una enseñanza, y en cada enseñanza hay una ilustración para ir venciendo la tentación. Así que hoy vamos a usar un poquito de lo que llaman la semántica, ¿sí? La semántica es precisamente la búsqueda o el significado de las palabras y su aplicabilidad a nuestra vida. Dice la Biblia que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había aguas para que el pueblo bebiese. Lo primero que encontramos es al pueblo de Israel. ¿Qué representa el pueblo de Israel? Resulta que el nombre de Israel significa o se traduce como el que pelea con Dios, o Dios pelea con él. Mire que en el significado de Israel no solo Israel pelea con Dios, sino Dios pelea con Israel. Pero también significa Dios pelea a favor de Israel. No solo se habla de una lucha de mi yo con Dios, o de Dios con mi yo, sino también de Dios peleando a mi favor. Eso significa el nombre de Israel. Y es interesante porque implica un proceso. Hay momentos en que yo voy a estar luchando contra Dios. Hay momentos en que Dios va a estar luchando contra mí. Pero hay momentos en que Dios va a estar luchando a mi favor. Y eso es importante. Así que Israel también pudiera traducirse, y traduce el nombre, como soldado de Dios. Es alguien que está continuamente en una batalla. Cuando pensamos en la tentación, definitivamente la tentación es una batalla, es una lucha. Continuamente estamos en esa lucha. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Sin significa barro o arcilla. Estaban en un lugar. ¿En qué lugar estaban antes de llegar allí a Refidim? Estaban en Sin, pero era un desierto. Se llama desierto de arcilla o desierto de barro. El texto empieza a cobrar significado. Quiero que lo vayamos mirando. Resulta que Israel representa para nosotros la carne humana, las pasiones, eso que batalla contra Dios. Nuestra carne continuamente está en conflicto contra Dios. ¿Se acuerda que Dios en la antigüedad había dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Continuamente el hombre está contendiendo con Dios. ¿De dónde surge esa contienda? Según Santiago 4 dice que las guerras, los pleitos, vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Eso significa que nuestra carne siempre está en conflicto con Dios. Santiago 4:1. Mientras que Sin habla de la incapacidad humana para abastecerse a sí misma de descanso. Porque dice que salieron de Sin y llegaron a Refidim. Sin está descrito en el capítulo 16. Allí en ese capítulo 16 fue donde ellos tuvieron hambre. Ahora, ellos llegan a un desierto y es un desierto de barro. Si hay barro, había agua, pero el agua estaba mezclada con la arena y entonces era un barrial allá, o era un sitio muy húmedo. Y hay algo que sucede ahí. Ellos les da hambre y entonces se quejan, pelean, y Dios allí les da el maná. Y el maná, o ese pan que viene del cielo, representa ¿a quién? A Cristo en sí mismo. Entonces les está dando a Cristo, pero también representa la palabra de Dios. Pero el objetivo de Dios era darles ¿qué? Descanso. Pero ellos no obtienen descanso, ¿por qué? Porque su carne no los deja descansar. Lo que evita que uno descanse a veces en Dios es su carne. Por eso cuando Cristo aparece, la frase que Cristo usa para empezar a predicar el evangelio es ¿cuál?
vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El objetivo de Cristo es ¿qué? Darnos descanso ¿de qué? De nuestras obras, de nuestros esfuerzos personales por querer vencer el pecado, la tentación. Por eso en Santiago 4 también, versículo 2 al 3, dice: codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí nos está hablando del pueblo que está combatiendo, pero que no haya descanso, no haya el deleite, no haya el Edén. Recuerden que el nombre de Edén significa deleite. Entonces, las personas no hallan el deleite en Dios porque su carne se opone. Dios lleva a su pueblo de un lugar de sequía a un lugar de descanso. Entonces, la persona que está sin Dios, que está sin Cristo, o el creyente que aún teniendo a Cristo se siente seco, ¿qué necesita? Necesita que Dios le dé descanso. Ahora, no va a haber el descanso mientras él no pueda vencer ¿qué? La tentación, porque mientras hay tentación va a haber ¿qué? Continuamente una batalla, una lucha. Dios está llevando al pueblo de Israel, dice que lo lleva a Refidim, pero hay algo interesante ahí, dice conforme al mandamiento de Jehová. ¿Quién los mandó ir a Refidim? Refidim significa lugar de descanso. ¿Quién los lleva al lugar de descanso? Dios los manda a descansar, pero llegan a este lugar y según lo que leímos, descansaron, empezaron a entrar de nuevo en conflicto. Refidim no solo se traduce como lugar de descanso, sino espacios o soporte o lugar espacioso. Quiere decir que Dios los está sacando de allí, de ese desierto de barro, de ese lugar de incapacidad de abastecerse a sí mismo, y los está trayendo a un lugar donde Él los va a abastecer. Pero es un lugar espacioso, es un lugar que va a ser para ellos un soporte. Si ellos reciben el descanso que les va a dar, fortaleza. Ese lugar de descanso o de espacio o de soporte nos dice algo importante. En el capítulo 16 Dios les había dado el maná, la palabra, mientras que aquí el agua significa el sustento de Dios desde el espíritu de adentro del ser. Sustento de Dios desde adentro. Quiere decir, Dios ha dado ¿qué? El Espíritu Santo, dice, de su interior correrán. Hay algo que va a surgir del interior. Y eso nos dice algo importante. Hoy estoy siendo totalmente simbólico. Voy a usar todo el tiempo esto. La sola palabra externa no da descanso. Mire que allá ellos tuvieron el maná, pero que no tuvieron. No tuvieron descanso. La sola palabra no da descanso, a menos que se vivifique con el agua. Entonces imagínese usted en un desierto comiendo pan y usted tiene sed. Sacia el hambre, pero no va a tener descanso porque queda el descanso. El agua es el que da el descanso. Así que ellos necesitaban pasar de allí, de ese desierto de barro, a Refidim para obtener descanso. Entonces yo conozco la palabra de Dios, entiendo la palabra de Dios, ya me estoy alimentando de la palabra de Dios, pero sigo sin descanso porque no he podido vencer la tentación. Lo que me va a dar mi descanso en mi vida espiritual es poder vencer la carne, mientras no pueda vencerla. Toda la Biblia que sé no me va a ayudar. Necesitamos que esa palabra se vivifique por el Espíritu. Juan 6:36 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios da vida, pero tiene que ser una palabra ¿qué? Espiritual, vivificada, perfecto. Porque si es solo la letra, mire que yo puedo saber toda la letra e irme para el mundo. Pero ¿qué es lo que me va a mantener en Dios? Que esa letra esté en mi espíritu, vivificada. Y ahí vamos entendiendo por qué a veces las personas no vencen la tentación, porque a veces vienen las tentaciones y caemos allá, porque recordamos todos los textos, pero esa palabra no ha entrado al corazón. Dice versículo 2 en el texto de Éxodo 17, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
El nombre Moisés se traduce como sacar fuera o uno sacado. También se traduce como hijo o niño. ¿Qué representa Moisés entonces? Moisés representa a nuestro nuevo hombre, que ha sido sacado, rescatado, sacado de las aguas, que ya se bautizó, que ya murió y volvió y nació de nuevo. Entonces aquí está ese ser nacido de nuevo, ese nuevo hombre en nosotros. Ahora, usted es creyente, su carne se opone a Dios, pero su nuevo hombre, él está buscando ¿qué? Obedecer a Dios. No solo hay conflicto de Israel con Dios, sino conflicto de Israel con ¿quién? Dice, y altercó el pueblo, Israel altercó con su nuevo hombre. La carne alterca contra el nuevo hombre. Entonces ahí se crea una lucha, un problema. Porque sabemos que Moisés representa al nuevo hombre, la nueva criatura. Hebreos 11, 24 al 26 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Nuestro nuevo hombre tiene la mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. La idea es llegar al cielo, la idea es llegar a la meta. Allá vimos en el video, ¿cierto? Allá iban cojeando, pero aquí allá llegamos, así sea cojeando, pero que llegamos. Allá está Moisés y él dice, bueno Señor, aquí el objetivo es este pueblo, que este pueblo que alterca contigo se sujete a ti. Por eso cuando Dios le dijo, te cambio el pueblo, cuando le dijo te cambio el pueblo, es para uno que sería, si quiere morirse de una vez, se muere y se va, pero batalla, no, porque eso significaría que el creyente se convierte y Dios tendría que llevárselo de una vez para evitarle las luchas y los problemas y las cosas. Pero lo que Dios quiere es que entrenarnos, formarnos, hacer algo diferente, darnos la victoria. ¿Qué victoria habría si simplemente el alma se salva y se muere? Ahí no habría gloria. Dios nos salva, pero dice que quedamos en el mundo. Ya no somos del mundo, somos nuevas criaturas. Pero estamos metidos no solo en el mundo, estamos metidos en nuestra carne. Y entonces ahí hay una lucha continua. Dice, y altercó. La carne alterca, tengan en mente esa palabra altercar, con Moisés, con el nuevo hombre creado según Dios, pidiendo ¿qué? ¿Qué pidieron? Agua. ¿Qué pide? Agua. Ese refresco espiritual. Entonces usted es creyente, y usted dice, pero si ya nací de nuevo, ¿por qué me sigo sintiendo seco? ¿Por qué me sigo sintiendo como que las cosas no están funcionando? Y entonces, ¿dónde está el agua? Según la Biblia, para nosotros los creyentes, de su interior, ¿cierto? ¿En dónde está el agua? En nuestro interior. ¿Pero qué no está pasando? Allí estaba esa llave cerrada, entonces ellos se sienten luchando en sus fuerzas, se sienten cansados. Ese lugar que debiera ser un lugar de descanso, es una lucha. Y a veces uno dice, pero si yo soy creyente, yo debiera estar descansando y fortalecido, porque tengo que estar ahí, luche, porque está cerrada allá. Dice que ellos entonces altercaron con Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Curioso, ¿su nuevo hombre es el que les va a dar el agua? ¿Ese nuevo hombre tiene el agua? No, ¿quién la tiene? Dios, el Espíritu Santo. Quiere decir, ellos no van a vencer a su carne con su nuevo hombre. ¿Quién es el que va a vencer su carne? El Espíritu de Dios que está dentro del nuevo hombre. Y entonces dice, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Saben que la lucha o luchar con el hombre interior es igual a tentar a Dios? La tentación arranca cuando yo quiero obligar a mi nuevo hombre a hacer las cosas. Empieza la lucha, el altercado. Eso es como decir, ¿por qué sigo sintiéndome seco y sin fuerza si soy una nueva criatura? Entonces el verso 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Entonces ya sabemos que ese nuevo hombre recibe la murmuración ¿de quién? De la carne. Entonces la carne todo el tiempo está diciendo, pero si yo soy creyente, pero es que si yo soy cristiano, y empiezo a luchar de manera interna, y la pregunta que surge es, ¿por qué me hiciste salir de Egipto? Oiga, no,
Eso como que era más fácil cuando yo estaba en el mundo. Era como más fácil eso de no ser cristiano. No tenía que estar preocupándome de luchar, de la tentación. El que pelea con Dios, disgustando con su hombre interior, suele pensar continuamente en volver sin más ni más al mundo. Le parece más fácil ser esclavo, manejado por sus pasiones, que tener que tomar decisiones conscientes. Entonces cede a la tentación. Mire lo que dice Santiago 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oiga, el agua estaba que se salía. Nos anhela el Espíritu Santo celosamente, pero ¿por qué no sale? Dice almas adúlteras. ¿Qué es adúlteras? Que todavía consentimos disfrutar de este mundo. Todavía no nos hemos desprendido de este mundo, papito, mamita, casita. Como todavía no nos hemos desprendido de este mundo, por eso seguimos luchando con la tentación. Porque ¿qué hace el mundo? Como yo no le he cerrado la puerta, pues ahí sigue el vendedor en la puerta ofreciéndome, porque yo no le cierro la puerta. Pero cuando yo le cierro la puerta, la tentación empieza a ceder. Y el Espíritu Santo empieza a manar de adentro. Pero como almas adúlteras, ellos todavía tenían su corazón ligado a Egipto. Y entonces, ¿por qué a veces la tentación nos gana? Porque todavía estamos apegados a mi estufita, mi casita, mi carrito, mi esposita, mi nietico, y entonces la tentación sigue tan viva como siempre. Porque la única forma de vencer la tentación es estar totalmente desprendido de todo y unido a Cristo. Por eso la forma final, ¿cuál va a ser? Que Dios tome esta carne y apenas se murió, como murió para todo, vive absolutamente para Dios. Pero y si nosotros desde aquí ya vamos muriendo a todo, pues vamos viviendo más para Dios y menos, tanto para el mundo como para nuestra carne. ¿Sí es claro el punto? De hecho, Egipto, traduce el nombre Egipto como tierra negra. Cuando usted ve tierra negra, ¿en dónde entierran a la gente? ¿Cementerio entre qué? Entre tierra negra, gracias. Habían sido sacados de la muerte, pero ellos ¿qué querían? Seguir. Allá Jesús le dijo a aquel varón que él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre aquí a mi padre. Y entonces él le dijo, ¿qué? ¿Deja que los muertos entierren? Oiga, usted deje de cargarse a los demás, usted deje de estar enfocado en los demás, concéntrense en usted y su vida en Cristo. Porque hasta que usted no lo haga, la tentación va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque el mundo le va a seguir ofreciendo a usted todo un montón de opciones para que usted se aleje de Dios. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué significa Jehová? El yo soy que está dentro de nosotros, porque ¿quién habita dentro de nosotros? El yo soy, el Dios que es eterno, todopoderoso, dice a Moisés, al nuevo hombre. Moisés es el nuevo hombre, perfecto. Y entonces le habla al nuevo hombre, al hombre interior nacido de nuevo, y apela, escúchenme, a la parte madura o consciente, porque dice, llama a quienes, tú y los ancianos, a esa parte madura, consciente, apela a su conciencia, para hacerles ver a Cristo en acción. ¿Cómo les dice? Le dice Moisés, usted llame a los ancianos, conciencia, y vayan a la peña, y allá que van a hacer ellos, van a observar cómo Dios los va a liberar, los va a ayudar. Lo va a hacer a usted consciente de cómo Él lo ayuda a vencer la tentación. Vamos siguiendo el punto. Pero le dice, pasa delante del pueblo, toma consigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano, diga conmigo, tu vara. ¿Por qué dice tú? Tu vara. ¿A quién le está hablando? A Moisés. Y le está diciendo tu vara. ¿Por qué dice tu vara? No dice mi vara. La vara representa en la escritura la decisión, la voluntad. ¿Se acuerdan en el Salmo 23?
Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces es Dios infundiéndole voluntad, animándolo, levantándolo. Entonces aquí Dios le dice a Moisés, no tome solo su conciencia, sino su voluntad, dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego les dice que se pongan delante o de frente a ese lugar del pueblo. El golpe de la peña, porque dice que entonces Moisés golpea, ¿cierto? Va a hacerlo. El golpe de la peña es una visión de la cruz, de la obra de ¿quién? De Cristo. Y esto revitaliza el espíritu. Entonces piénsenlo por un momento. Recuerden que la Biblia nos dice que la peña que lo seguía era Cristo. Así que lo que Dios le dice a Moisés es, ve con los ancianos, ponte delante del pueblo y golpea a Cristo, golpea la peña. ¿Por qué le dice golpea a Cristo? Haga que ellos miren que solo en Cristo está el agua que ellos necesitan. Solo en Cristo está la victoria para su necesidad, para su lucha. Solo en Cristo. Romanos 8, 11 al 13 dice lo siguiente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el espíritu usted hace morir esa sed, si por el espíritu, ¿qué era lo que había generado en ellos la lucha, el altercado? La sed. Porque su carne, ¿qué tenía? Sed. Porque estaba peleando. Sed. Nuestra carne todo el tiempo va a estar reclamando, nuestras pasiones todo el tiempo están reclamando. Pero Cristo, ¿qué va a hacer? Dice que si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Aquí, cuando se golpea a Cristo, allí Él golpea la peña, fluye ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos pedir al Espíritu de Dios que fluya de nuestro interior para empezar a vencer la tentación. Necesitamos hacernos una imagen de la cruz, de lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Miren lo que dice Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mira, ahí está de nuevo la lucha, ¿cierto? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que Moisés, cuando se para allí en esa peña, con la vara, con conciencia, y hace que el pueblo vea hacia la peña, vean a Cristo. Cuando usted puede ver a Cristo, ¿qué puede empezar a vencer? La tentación, puestos los ojos en Jesús, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ellos cómo estaban? Estaban a punto de desmayar, porque ¿qué es lo que hace que uno se desmaye? ¿El hambre o la sed? La sed. Pero ahí Él va a saciarlos. Pero necesitan mirar a Cristo, necesitan mirar a la cruz para poder vencer. Versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuándo empieza la lucha? Cuando yo dejo de confiar que Dios está en mí, y entonces empiezo a luchar en mis fuerzas. Cuando yo olvido que Dios está dentro de mí, pienso que me puedo esconder de Él. Cuando yo olvido que Dios está dentro de mí, empiezo a ceder a la tentación. Por eso se llamó este lugar como
¿Cómo se llamaba antes? Refidim. ¿Qué significa Refidim? Lugar de descanso. Ahora ese lugar de descanso, ¿cómo se llama? Masá, que significa prueba o tentación. Ese lugar de descanso ahora se llama ¿qué? Prueba o tentación. Usted dice, pero si yo ahora soy nueva criatura, ¿por qué me siento tentado? Si el Espíritu de Dios está en mí, manando dentro de mí, ¿por qué me siento tentado? ¿Por qué no tengo descanso? Y Meribá significa queja o rencilla. Quiere decir que tan pronto viene la tentación, viene la queja, que tan pronto viene la tentación, viene la rencilla. Quiere decir, se arma un conflicto. Las personas cuando nacen de nuevo entran en una lucha continua, ya que cada prueba se convierte en tentación. Qué interesante, porque era una prueba. Lo que Dios estaba haciendo allí era probarlos, pero esa prueba se convirtió en ellos en tentación. ¿Por qué? Porque nuestra carne es tendiente, nuestro Israel, a pelear con Dios. Entonces, está mal que su mamá traiga un paquete de galletas y lo ponga encima de la nevera y le diga a usted, deje que nos lo vamos a comer por la tarde. Y lo deja ahí. ¿Está mal? No. ¿Tiene algo de malo comerse esas galletas? De hecho son para comer. De hecho su mamá dijo que se las van a comer. Pero puso una condición. ¿Cuál? Por la tarde. El problema es que lo que es una prueba se convirtió en una tentación. Su mamá quiere probar su obediencia. No que tantas galletas puede comer usted. Pero yo ¿qué quiero? Probar cuántas galletas soy capaz de comerme sin que mi mamá se dé cuenta. Se convirtió eso en una tentación. Allá en Santiago 1, 12 al 15 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿La tentación en dónde está? ¿Está afuera? ¿El problema de ellos era Egipto? No, el problema de ellos era su carne. El problema de Israel era Israel mismo. Ellos mismos, su carne, allí estaba batallando. La queja de la carne o de los israelitas es: ¿está Dios en mí? Entonces, ¿por qué sigo luchando? Esa es la queja. ¿Está Jehová entre nosotros o no? A ver, ¿será que no se habían dado cuenta? Claro, habían visto milagros y cosas, pero ahora no están dudando solo de los milagros y cosas que pasaron. Ahora están dudando de si Dios sí de verdad estará en mí. Sí, miren lo que estoy viviendo. Miren lo que estoy pasando. Y eso que estoy pasando me está recordando que mejor el mundo. Me está recordando que mejor ir y comer las ollas de carne en Egipto, que mejor todo lo de afuera. Pero hay algo interesante acá. Esa tentación que ellos tienen no es contra el hombre, es contra Dios. Y esta es una parte clave de la tentación. Cuando usted está siendo tentado, Dios está siendo tentado. ¿Recuerdan de Jesús allá? Cuando Satanás lo está tentando, ¿qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le está diciendo no tentarás al Señor tu Dios? Porque a medida que él es tentado, su tendencia es a tentar a Dios, a probar a ver si Dios sí. ¿Será que Dios sí me guarda de esto? Pero yo venga yo le hago a ver si no pasa nada. Venga yo me como una galleta a ver si no me pegan. El problema no es la galleta. El problema es que ¿quién está dentro de usted? Está Dios. Así que si viene la tentación, su carne no está tratando de dañarlo a usted. Está tratando de eliminar a Dios de su vida. La tentación tiene el propósito de eliminar a Dios de nuestra vida. Ese es el propósito de la carne. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Mire lo que dice Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está clarito, ¿sí o no? Mire la batalla. Su carne se revela contra la ley de su mente. Yo soy consciente que Dios está en mí, pero mi carne dice, no importa, pero coma la galleta. Hágale, caiga, ceda. Ahí está la lucha. Versículo 8 de Éxodo dice: entonces vino Amalek. Qué interesante, porque aquí va a cambiar el asunto. ¿Por qué va a cambiar? Hasta el momento ellos simplemente están entrando en la tentación. ¿Cómo los va a sacar el Señor? Les va a dar la estrategia para sacar. Versículo 8.
Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refín. Oiga, ellos estaban ya tomándose el agua y apareció allá un enemigo que les vino encima. ¿Cómo llama ese enemigo? Amalek. Amalek es un descendiente de Saúl y su nombre se traduce como pueblo que alterca o pueblo belicoso. También se traduce como lamer. Aquí entra el método ilustrado para vencer la tentación. Ellos acaban de tentar a Dios. Dios les muestra la cruz, pero no es suficiente. Ellos siguen ahí, ellos toman ahí descaradamente la cruz, ahí van tomando, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Dios dice, bueno, venga, les voy a enseñar cómo van a salir de este cuento. Y entonces inmediatamente viene el pueblo que alterca. ¿Qué está representando el pueblo que alterca? Su carne, que batalla, sus miembros. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel. La carne, vieja naturaleza, representada aquí por Amalek, pelea ahora con la carne que es templo del Espíritu Santo. Porque hay algo que es clave. Quiero que lo imaginen. El hombre sin Dios, carne. El hombre con Dios, Israel. ¿Por qué? Porque ¿quién está en Israel? ¿Quién habita en medio de Israel? El Espíritu, Dios. Es como si su carne fueran dos. Es su carne y su carne donde el Espíritu Santo está. Como si Dios se hubiera apoderado de un pedazo, de una parte de usted. Porque no dice que el Espíritu de Dios está en el Espíritu. ¿Quién está en el Espíritu? Dios. ¿Quién está en el alma? Cristo. ¿Quién está en la carne? El Espíritu Santo. Dios le va a dar a usted la victoria. Quiero que se imaginen esta carne como el alma, como eso que batalla, que es donde está su mente, voluntad, emociones, donde está la lucha. Y esta carne, lo físico. Carne, sangre y huesos, esta carne, sus pasiones, su concupiscencia, lo que usted es. Ahora sí, imagínense a Amalek. Amalek, su carne, pelea ahora contra el templo del Espíritu Santo, contra Israel. Porque recuerden que Israel no significa solo el que pelea con Dios, sino Dios pelea a favor de él. Entonces, ¿dónde está Dios también peleando? En su carne. Ahí Dios también necesita vencer, una lucha. Ahora, la vieja naturaleza representada por Amalek pelea ahora con el templo del Espíritu Santo, Israel, en lo que debiera ser un lugar de descanso. O sea, uno debiera descansar en su carne, uno debiera descansar en su cristianismo, uno debiera descansar en su relación con Dios. Y entonces por eso Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí hay un hombre interior deleitado en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros físicos que se revela contra la ley de mi mente, mi alma, lo que pienso, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde quedó el pecado? El pecado quedó en los miembros. Pero aquí en Israel, ¿cómo mira Dios a Israel? Como su pueblo. Pero hay una batalla. Dios no está allá batallando con Amalek. Dios está aquí batallando con Israel, con mi carne, con mi yo. Espero que no se me confundan con esto. El lugar de descanso se les volvió en un lugar de rencilla, de tentación. Ese lugar espacioso o de libertad. Porque como es Israel, ya no es esclavo, ahora es a quién le pertenece su carne. Ahora le pertenece a Dios. ¿Cuál carne? ¿Esta? No, porque Dios encerró el pecado allá, la carne. ¿Cuál? Esta carne, la que va a ser transformada, la que va a ser gloriosa. Y entonces se les convirtió en un lugar de conflicto. Arranco a pelear en mi propia carne para vencer la tentación. Vamos a leer un texto aquí que confirma esta parte. Romanos 16, 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿cómo fuimos? Vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, mire que aquí dice que libertados del pecado, pero ¿qué dice? Que no nos sometamos al pecado, o sea, somos libres, pero ¿qué no debemos hacer? Entonces allá Israel es libre, pero ¿qué no debe someterse? A Amalek. Yo soy libre, y en mi carne soy libre, pero no debo someterme a mis pasiones, porque si tomo mi libertad como ocasión para el pecado, la embarro. Tengo libertad para hacer lo que quiera, pero no debo batallar, debo entrar en ese conflicto. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad.
Él habla como humano por nuestra humana, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros, carne, hueso, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué debían recordar ellos? ¿Por qué Dios les manda a Amalek? Para que ellos recuerden que ahora son libres. Si usted tiene una lucha con el pecado, con la tentación, es porque usted es libre. Si usted no la tuviera, estaba esclavizado. Pero el hecho de que tenga una lucha, le recuerda a usted que usted es libre. Lo primero que usted tiene que recordar para vencer la tentación es que es libre. Usted no es un esclavo, por eso no tiene por qué ceder, porque usted es libre. Ahí viene la tentación, pero es que usted es libre. Cuando usted recuerda que es libre, puede empezar a batallar. Antes no batallaban, antes los empujaban, la carne misma los llevaba, su carne los llevaba donde quiera. Pero ahora, aquí, el hecho de que haya conflicto, le da a usted la mejor indicación. El hecho de que yo me sienta tentado significa que el Espíritu de Dios está en mí. El hecho de que yo me sienta tentado significa que Cristo me lavó con su sangre. El hecho de que yo me sienta tentado significa que Dios está en mí. Versículo 9. Entonces vamos a entrar en esa parte de la estrategia. Y dijo Moisés a Josué. ¿Quién le habló a quién? El nuevo hombre, Moisés, le habla. Aquí aparece un nuevo personaje. ¿Quién? Josué. Josué, el nombre Josué se traduce como Salvador. Mi nuevo hombre clama ¿a quién? Al Salvador. Yo no voy a luchar en mi carne. En mi carne es la lucha. Pero yo no voy a luchar en mis fuerzas, en mi carne, o conforme a mis fuerzas, sino que, ¿qué necesito? Invocar al Salvador. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces vino la tentación. ¿Qué arranco? Primero recuerdo que soy libre y que tengo un Salvador que murió por mí en la cruz, en la peña, que ya me mostró su amor, ¿cierto? Que ya me dio el maná, que ya me dio su palabra. Tengo todo lo que necesito, que Dios está conmigo. Ellos habían dicho, ¿será que Dios sí está con nosotros? Aquí Dios les va a mostrar que Él está con ellos. ¿Por qué? Porque está con ellos a través de Cristo, del Salvador. Así que Moisés le dice a Josué, el nuevo hombre tiene que mirar al Salvador. Ellos no deben mirar a Egipto. Ellos no deben mirarse a sí mismos. Ellos deben mirar al Salvador. Si usted quiere vencer la tentación, lo primero que tiene que hacer es dejar de mirar afuera. Es que fulano mire que me hizo y por eso me enojé. No, espere, yo. No, tampoco a mí. ¿Por qué? Porque mi carne tampoco. Que tengo que mirar al Salvador. Y entonces voy a empezar a vencer la tentación. ¿No es lo que dice allá en Hebreos? Puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse. ¿Qué significa nuestro ánimo no se canse? Que cuando yo miro hacia el mundo, yo me siento tentado y miro al mundo, allá no encuentro alivio. Miro a mi carne. No, pero es que sí, mire yo cómo soy, mire no sé cuántas, y entonces empiezo a pelear conmigo mismo y termino pecando. Mi ánimo se cansa. ¿Qué tengo que mirar? A Cristo. Pero Cristo cómo venció, cómo lo hizo, cómo lo va a hacer. Así que ese nuevo hombre se va a parar en una peña y va a observar cómo el Salvador trabaja. Lo primero que tiene que hacer ustedes, y dijo Moisés a Josué. ¿Con quién tiene que empezar usted a hablar? Con el Salvador. No hable con su carne. Usted habla con su carne y termina murmurando. Eso es murmuración. No hable con su Moisés, con su nuevo hombre, porque yo mismo, mira, tienes que vencer, tú puedes, ¿cierto? Positivismo, no, Faila, eso no funciona para vencer, no, con el Salvador. Porque será el Salvador quien pelee. Gálatas 2, 17 al 21 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos hallados pecadores por causa de que nuestra carne, nuestro Amalek, ¿cierto? ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? O sea, el hecho de que Cristo habite en nuestra carne, ¿quiere decir que Él nos alcahuetea el pecado? No. No. Somos santos porque Él habita entre nosotros. Pero el pecado también habita entre nosotros. Ahí estamos en el mismo paseo todos. Es una lucha.
Dice Pablo, perdón, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Moisés llama a Josué, porque lo que vivo en la carne, lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando yo observo a Cristo, estoy teniendo más bien un acto de ¿qué? De fe. ¿Usted quiere vencer la tentación? Su primer acto de fe debe ser ¿qué? Mirar a Cristo. Ya no es un acto de fe cuando yo miro al mundo, ya no es un acto de fe cuando me miro a mí mismo, es un acto de fe cuando miro a Cristo y confío que Cristo es el que me va a dar la victoria, que el que va a pelear es Él, no yo. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios. ¿La vara de quién? Porque ya no dice toma tu vara. Pónganle cuidado a esto. La vara, cuando Dios le dice toma tu vara, toma tu decisión, tu voluntad. Pero cuando esa voluntad se estrelló contra la cruz, ya no es su voluntad, ahora es la voluntad de Dios. Esa vara se convirtió en la vara de Dios. Ya yo no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que Dios quiera. Ya esa vara no es para golpear a Cristo, porque no tengo que crucificar a Cristo muchas veces. No, esa vara es para glorificarlo a Él. Ya mi voluntad no es para agradarme a mí mismo. Ya mi voluntad no es para ir en contra de Dios, para golpear. No, ahora mi voluntad es para ¿qué? Para confiar, a glorificar, a adorar. El nuevo hombre debe reconocer su posición en Cristo. Mire qué hizo aquí este varón. Dice, yo estaré sobre la cumbre del collado. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo va a estar Moisés allá? Sentado, ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Allá está la roca de nuevo. Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, un Israel, ¿cierto? Nuevo, una nueva criatura, un Moisés, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Clarito, ¿cierto? Esa vara de Dios, entonces, voluntad y decisiones humanas se convierten en la voluntad de Dios al chocar contra Cristo en la cruz. Y es allí donde la voluntad es rendida al hombre espiritual. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Para qué se oponen? Para que no hagamos, porque aún no es en nuestra carne. Cuando yo quiero vencer la tentación en mi carne, estoy alimentando mi carne, porque le estoy robando gloria a Dios. Es una forma de tentar a Dios. Una forma de tentar a Dios es tratar de solucionar la tentación en mis fuerzas. Por eso debo confiar en ¿quién? En Cristo. ¿Y qué nos dio Cristo? El Espíritu, que le ha hecho morar en nosotros. ¿Qué debo confiar? En el Espíritu. Y ahí hay algo que es clave. Si usted tiene un vaso, usted puede llenar el vaso, pero resulta que usted puede llenar el vaso desde afuera, ¿cierto? O usted tiene acá una manguerita y acá tiene un tanque. Este es el Espíritu, el tanque. Usted puede echar agua aquí. Ahora, si usted echa agua aquí, esa agua queda conectada con todo. Hay un lío aquí, que esta agua suya, humana, se estanca, porque está mezclada con su carne. Entonces, si usted tiene allá
esa vasija de barro, el agua que hace con esa vasija, la va delillando. Si esa agua está ahí quieta, estancada. Ahora, nosotros tratamos de vencer en nuestra carne, en nuestras fuerzas, ¿y qué pasa? Nos estancamos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo fluya, ¿qué va a pasar con el agua? Pero esta vasija, ¿cómo va a permanecer limpia? ¿Cómo vamos a permanecer limpios? Necesitamos que brote el agua de la peña, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que obre, necesitamos que Cristo sea el que batalle en nuestro lugar. ¿Listo? El creyente, cuando Moisés toma la vara, está dando a entender algo, que él tiene la autoridad para vencer la tentación. Pasó de Cristo a usted, ahora usted puede vencer. ¿Por qué puede vencer? Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mayor no es usted que puede vencer, el mayor es Dios que está en usted y Él es el que vence. ¿Quiere vencer la tentación? No lo haga usted. ¿Quiere vencer la tentación? Deje que Dios lo haga. Verso 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora, el Salvador se sujeta al nuevo hombre, peleando contra la naturaleza pecaminosa, naturaleza belicosa, que quiere hacernos esclavos del pecado. Entonces ahí está, Josué viene, pelea contra Amalec, eso que está levantándose en usted. Moisés sube a la cumbre, pero se acompaña de dos personajes. Me impactó que siempre han mirado ese par de personajes para hablar de la intercesión. Aquí no encontré la intercesión por ningún lado. Aquí encontré a Dios que intercede por nosotros, la intercesión de Él por nosotros. Dos personajes. Aarón significa maestro o iluminado. Conlleva la idea de conocimiento o iluminación. ¿Cómo Dios le va a dar a usted victoria sobre la tentación? Entonces usted se sube en la voluntad de Dios al monte, confía en Él, confía que Él va a luchar, usted simplemente va a hacer lo que Dios le dice, Dios le va a decir, haga esto, dependencia de la vara de Dios, del poder de Dios. Pero se sube Moisés y levanta las manos, pero allá hay dos personajes que le van a ayudar. Aarón representa la palabra de Dios revelada. Mire que ya no es la palabra maná, ya no es la palabra logos, es la palabra revelada. ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a dar a usted un texto de la Escritura que le va a ayudar a vencer esa tentación. Y el otro personaje es Hur. Se traduce como niño blanco y conlleva la idea de pureza dada por Dios. Quiere decir, de usted va a surgir algo puro, que usted no se ha dado cuenta, que Dios ha puesto allá. ¿Por qué? Porque ¿qué hay puro en usted? El Espíritu de Dios que está dentro. Dios va a hacer salir algo puro. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mire que aquí estamos viendo la misma batalla, ¿cierto? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Con qué vencemos? La sangre y la palabra. ¿Con qué les está dando Dios? Les va a dar la victoria ya a Amalec sobre la tentación. Pureza, sangre y la palabra. Pero aquí dice algo en Apocalipsis que nos revela un tricitico más. ¿Por qué ellos se sienten tentados? Porque está el acusador. Mire, la culpa es una de las cosas que más hace caer al creyente. Cuando el creyente no se siente libre, cuando el creyente no se siente limpiado, cuando el creyente no se siente que es de Dios, sino todavía se siente como que yo estoy en el mundo, el acusador, ¿qué hace? Hace que esa tentación se vuelva más grande porque yo me siento acusado. Quiero que entendamos entonces la diferencia entre ser tentado y pecar, porque el enemigo me hace creer que tentación es igual a pecar y entonces yo digo, ya pequé. Y entonces como creo que ya pequé, pues consumemos el pecado. No, tentación y pecado son dos cosas diferentes. Entonces no deje que el enemigo lo acuse, porque lo primero que él va a hacer es que cuando viene la tentación le va a decir a usted, sí, mire lo que usted está pensando hacer. Y entonces inmediatamente lo hace sentir a usted culpable, y si usted se siente culpable, peca, porque él usa la acusación para consumar el pecado.
Recuerde la palabra de Dios. Cristo va a traer una palabra a su vida y Cristo va a traer la sangre. Ahora, ¿por qué la sangre? ¿Cómo reacciona la sangre? Dice que si confesamos nuestros pecados. Entonces confesemos lo que estamos sintiendo. Dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué debemos arrancar a hacer? Señor, mira, yo siento hacer esto y esto y esto. Y hablo con Dios. Invoco al Salvador. Señor, sálvame. ¿Y él qué va a hacer? Con su sangre me limpia, con su palabra. ¿Qué hace la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardar la palabra. Subir al collado es entrar en el espíritu, es entrar en oración, en una actitud de oración. Me siento tentado, inmediatamente ¿qué debo hacer? Orar, clamar al Salvador. Esta vez el altar será la mente. Qué interesante, porque aquí no nos dice que Moisés hizo un altar, pero se considera esa piedra como que yo estoy poniendo al nuevo hombre en el altar. ¿Para qué se usaban esas piedras? Para hacer los altares. ¿Qué hace el nuevo hombre? Se pone en el altar. ¿Qué representa ese altar? Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Soy consciente de la batalla que estoy teniendo, ¿cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? La palabra de Dios. 2, no sentirme culpable. 3, entender que la sangre de Cristo me limpia. 4, que Cristo entregó su vida. 5, que Dios habita dentro de mí, el Espíritu de Dios. Oiga, tengo todas las de ganar. Un culto racional requiere la conciencia de que no es mi pelea, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. Dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oiga, viene la tentación. ¿La guerra es de quién? De Dios. Ya hemos leído ese texto de Hebreos 13, 20 al 21, que dice que por la sangre del pacto eterno Jesús nos hace aptos en toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por qué? Por la sangre. Es como si de adentro de nosotros no sale solo el Espíritu, sale palabra, sale la sangre. ¿Qué vence? La tentación. Verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, levantar las manos es crear un hábito de rendición, de reconocimiento del poder de Dios. Eso dice Hebreos 12, 12 al 14, por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oiga, levantar las manos es un acto de rendición que nos puede ayudar cuando viene la tentación. Implica, Señor, me rindo. Implica, Señor, solo tú lo puedes hacer. Levantar las manos es reconocer mi incapacidad y reconocer la suficiencia divina. Entonces, cuando viene la tentación, lo primero que usted tiene que hacer, estoy incapaz, Señor, tú lo puedes hacer, tú me puedes dar la victoria. Inmediatamente mira a Cristo, confía en Cristo, depende de Cristo, en su sangre, en su palabra. Levantar las manos es mirar al cielo en busca de los brazos del Padre, es levantar a Cristo como Señor, es renunciar al señorío de mi carne. Mire que Moisés hubiera podido ir a pelear, pero no lo hizo él. ¿Por qué? Porque él no es el Salvador, su nuevo hombre no es el Salvador. Por eso no nos miramos a nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos. ¿En quién confiamos? En Cristo. Levantar las manos es mantener la fe puesta en Cristo. Bajarlas es hundirnos en la tentación. Cada vez que Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba con el pueblo allá? Dice que el enemigo vencía a Josué, pero cuando la levantaba, mire, todas las veces que dejamos de confiar en él, ¿sabe qué significa esto? Que en nuestra vida muchas veces vamos a estar abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, hasta que entendamos este principio. Verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. ¿En qué entró Moisés? En el descanso de Dios. Se confió en Cristo. Escúchenme algo. ¿Ustedes saben qué significa el término sacerdote? Significa el que está de pie. Mientras Moisés estaba de pie, estaba indicando que él, aunque confiaba en Dios, no estaba dependiendo del sacerdocio de Cristo. Cuando se sentó, dependió del sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? Aarón y Hur.
Dependía de otro sacerdocio, no de su propio sacerdocio, no de estar en pie él mismo. Necesitaba descansar en Cristo. ¿Qué significa eso? La Biblia nos dice algo interesante, y es que Cristo padeció para que nosotros, cuando fuéramos tentados, Él pudiera, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que en medio de la tentación yo puedo venir a buscar la compasión de Cristo. Señor, tú fuiste tentado en esto mismo, Señor. Ven, tú supiste vencer, tú pudiste vencer, Señor. ¿Cómo lo hago yo? Las manos se cansan por dejar de mirar a Cristo como el que es vencedor. Ahora, la nueva naturaleza debe descansar en el sacerdocio de Cristo. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Mire que viene la tentación y puedo acercarme a Cristo. Las manos levantadas significa sostenernos confiados en Dios. Todos conocen ese texto de Isaías 40, 27 al 31, que dice que Dios no se fatiga, no se cansa, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando usted reconoce que no tiene fuerzas para vencer, está listo para que el Señor pelee en su lugar. Moisés necesitaba cansarse para poder descansar. Mire, no vamos a vencer la tentación hasta que no nos cansemos en nuestra fuerza y confiemos en Él, descansemos en Él. Isaías 57, 13 al 15 dice: cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Mire que a medida que yo confío en Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor? No solo va a quitar la tentación, ¿qué va a quitar? El tropiezo. Va a allanar, quiere decir que cada vez voy a ser tentado menos en esas áreas en las que tiendo a luchar. Por eso Él dice: Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice que lucharon hasta ponerse el sol. ¿Por qué dice hasta ponerse el sol? La razón del por qué incluye la idea de Juan 3, 20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiere decir, usted está siendo tentado, viene a la luz. ¿Y quién reprende las obras? El Señor. ¿Quién es el que pelea? El Señor. Él va a reprender, Él no te va a reprender a ti, Él va a reprender tus obras. Primera Tesalonicenses 5, 8 al 11 dice: pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar salvación de la tentación, ¿cierto? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que a veces bajemos las manos o no, igual Él está luchando, venciendo, por lo cual animados unos a otros. Verso 13, Éxodo: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto en memoria en un libro. El Salvador es quien evapora esos malos pensamientos, deseos, inclinaciones pecaminosas que vienen a tentarnos, y lo hace con su palabra. Salmo 18, 30 al 36. En cuanto a Dios, es perfecto su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Mire lo que la palabra es: escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién? Dios. Yo no me hago perfecto solo. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Dónde está Moisés? Sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. ¿Quién levantó las manos allá? Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. ¿Por qué no caí? Porque Dios es escudo, porque Dios es mi roca. Mire que lleva la misma idea. Ahora, el Salvador confirmará la victoria para el pueblo de Dios. Porque dice: Jehová dijo
a Moisés, al que fue sacado, día Salvador, que no te acordarás más de Amalek. Quiere decir, un día esa lucha va a terminar. Terminamos con este versículo 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nise, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El creyente tiene ahora una bandera que izar, una victoria que declarar, porque eso significa Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. ¿Mi bandera contra qué? Contra la tentación. Isaías 59, 16 al 21 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre mí, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. De nuevo, vemos la victoria de Dios por la obra del Espíritu Santo. La bandera puesta por Dios es el Espíritu Santo que prevalece en el corazón. Es el entronar de Dios en la voluntad humana. Cada tentación que usted vence, Dios se engrandece allí. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26 al 29, y con eso terminamos. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer que andemos ahí? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Quién es el que nos guarda de pecar? Pecar en la tentación. Definitivamente es Dios.